¿Cuál estructura de datos utilizarías si necesitas encontrar un elemento en milisegundos a pesar de que tengas millones de ítems en esa colección? En este video te voy a mostrar cómo funciona el HashMap, una de las estructuras de datos y herramientas más poderosas que puedes utilizar en Java. No solo aprenderás a usarla, también aprenderás cómo funciona internamente para que domines este concepto por completo y te conviertas en un desarrollador profesional. Hola, soy Julio Quintana y en este video vamos a hablar de HashMap, acá en tu canal Quintana System Academy, donde aprendes de programación. En este video hablaremos sobre el HashMap, entenderás cómo funciona internamente, cuál es su rendimiento, cuál es su performance dentro de Java. Crearemos casos útiles para que entiendas cuándo usarlo en la vida real. Así que empecemos. Antes de entrar en detalle voy a refrescarle qué es una estructura de datos. Les diré brevemente qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una forma de organizar los datos para tener el acceso a ellos lo más óptimo posible dependiendo de la funcionalidad de tu sistema. Dependiendo de lo que quieras hacer, vas a necesitar una estructura de datos diferente. Obviamente, cada estructura de datos tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá, en este caso, hablaremos del HashMap, veremos todo el funcionamiento interno y veremos cuándo podremos elegir la estructura de datos correcta para marcar la diferencia en tu vida profesional y en el rendimiento del programa donde la estás utilizando. Hoy vamos a hablar sobre HashMap, que es perfecto para guardar información de tipo clave-valor y obviamente tener la capacidad de acceder a ellos lo más rápido posible, sin importar la cantidad de atributos que tenga tu colección. ¿Qué es un HashMap? Un HashMap no es más una estructura de datos que puedes utilizar en Java, que permite el almacenamiento de clave-valor. Háganse una imagen si no han visto cómo funciona el array. Bueno, acá les dejo el video para que refresquen. Pero van a hacer la idea de que es un array con esteroides, por decirlo de alguna forma. En el caso del array, nosotros guardamos también valores y accedemos a ellos a través de una clave, que es el índice del array. Sin embargo, en el caso del array no tenemos contexto de qué es lo que estamos guardando dentro del array. Se creó este HashMap, se creó esta estructura de datos para solucionar ese problema. Además de tener la capacidad de acceder rápidamente al elemento que se necesita, tener antes de eso el contexto, porque estás teniendo una clave que puede ser de cualquier tipo de valor primitivo. Por consiguiente, yo pudiera colocar un texto, un string, DNI, por ejemplo, y guardar el DNI del atributo. O token, supongamos que sean configuraciones de tu sistema. De esta forma, yo tendría contexto de qué es lo que está dentro del valor, porque la clave ya nos da información en sí. Los HashMap, al igual que el array, son rápidos porque tienen la misma velocidad estándar de O a la 1 de la notación bit O. Con el HashMap vas a tener la capacidad de acceder, agregar o eliminar de manera constante O a la 1. Pero veamos cómo funciona. Como les dije hace un momento, el HashMap utiliza el principio del array para acceder a los elementos que contiene. El problema que querían resolver era darle un poco más de contexto al valor que estamos almacenando dentro de ese array, por decirlo de una forma, dentro de esa estructura de datos. De esta forma, que solamente teniendo la clave ya tienes la capacidad de identificar diferente esa clave que está en el valor de ese ítem de la colección. Lo que quiere decir que en vez de tener un 1, 2, 3, 4 o 5 como índice para poder acceder al valor, pudiéramos tener María, Pedro, Lucas, Juan. Bueno, veamos primero cómo funciona el array. El array utilizaba la posición inicial de memoria y hacía un cálculo matemático a través de su índice para identificar las posteriores posiciones de memoria de los siguientes ítems. Por eso, como es un cálculo matemático y no es algo que tienes que iterar a través de la colección, siempre era O a la 1 el acceder. El HashMap trabaja exactamente de la misma forma. Sin embargo, encontraron el problema de que, por ejemplo, en el array se utilizaba un número que es el índice para poder hacer el cálculo que nos diera la referencia de la segunda posición o de la posición n que nosotros estuviésemos solicitando en ese momento. Para solucionar este problema se está utilizando la característica de la programación orientada-objeto, del paradigma de programación orientada-objeto, que es la herencia. Todos los objetos que nosotros creemos en Java heredan del objeto padre, que es Object. Y Object tiene un método que es el método hashcode. Nosotros desde cualquier clase de Java que nosotros hayamos creado o clases que ya se hayan creado, que estén dentro del lenguaje o de cualquier librería que hayamos instalado,
nosotros tendríamos la capacidad de utilizar el método hashcode. Ese método hashcode simplemente hace una fórmula matemática que devuelve un número de cualquier representación de cualquier tipo de dato que nosotros estemos tratando de evaluar. Solamente con ese número no se puede hacer la referencia para poder tener la ubicación exacta en qué posición de memoria está el valor que nosotros queremos utilizar en el hashmap. Existe una posibilidad que el número calculado con el método hashcode, que es el heredado de object, esté fuera de rango, es decir, sea un número negativo o sea un número mayor a la cantidad de ítems que tenga la colección hashmap. Cuando nosotros estamos insertando el valor, él utiliza una fórmula matemática que invoca al método hashcode, y ese método te va a devolver un número que es un número válido como referencia a una posición de memoria. Ahora, como nosotros tenemos la capacidad de colocar cualquier tipo de información como clave de ese valor que queremos almacenar en el hashmap, tenemos un problema. Esa fórmula genera un número de 32 bits. Por ende, aproximadamente nosotros tenemos 4.29 millones de valores posibles a generar con este método. Lo que quiere decir de que cuando nosotros tenemos una colección extremadamente grande, es posible de que haya de que se produzca un evento llamado acá en esta estructura de datos, que es colisión. Lo que quiere decir de que es posible de que hayan dos o más atributos o dos o más elementos de esa colección con el mismo key interno. Por ejemplo, si yo estoy guardando clientes y tengo 50 millones de clientes, es posible, y sea supongamos por el DNI, y es posible de que, a pesar de que el DNI que yo le estoy enviando, supongamos 12345 y el otro es 54321, a pesar de que son diferentes, como el número que genera es finito, es posible de que esos dos keys tengan internamente un valor igual. Para esto se hizo una implementación dentro del hashmap, que es para manejar las colisiones, que simplemente lo que hace es utilizar unas listas enlazadas dentro de las posiciones que tienen colisión. Si no entienden qué es una lista enlazada, por acá le dejo el link del video de Linked List, donde hablo de las listas enlazadas y doblemente enlazadas. Pero no es más del ordenamiento en otra estructura de datos adicional al hashmap cuando hay una colisión. Es decir, cuando no existe una colisión, el valor está directamente en la posición de memoria, y cuando sí existe una colisión, en vez de ser el valor, existe una lista enlazada que va a contener las n posiciones, los n valores que contengan ese key que está duplicado, que tiene colisión. Ahora, entonces, si analizamos el caso, podemos decir que el hashmap es completamente eficiente cuando no hay colisiones dentro de los ítems de la colección, y es eficiente a medias porque cuando hay ítems de colisión, bueno, él tendría que acceder a esa posición de memoria, pero como esa posición de memoria tiene una lista y no un valor, tendría que iterar para poder verificar cuál es el valor que están necesitando. Así es simple. Pero es muy poco común de que un hashmap tenga colisiones, porque son 4.9 millones de valores posibles que nosotros podemos almacenar sin tener colisión. Yo tengo dos ítems, o yo tengo en base de datos dos clientes con el mismo, supongamos que tenemos un error en nuestra estructura de base de datos, nuestras claves y todo eso, y yo tengo dos clientes con el mismo DNI, el mismo identificador, y yo quiero guardar en esa estructura de datos el primer cliente, que es, supongamos, la clave 12345, y el segundo cliente lo quiero agregar también 12345. Lo que va a hacer es decir, ya tengo uno, entonces lo que hago es sobreescribirlo, modifico los datos del anterior, entonces siempre quedará el más reciente. Bueno, el rendimiento de hashmap, como lo pueden ver aquí,
el tiempo promedio es O a la 1, es decir, es un tiempo estándar, sin importar la cantidad de posiciones que tenga la colección, sin importar la cantidad de ítems que tenga esa colección, la cantidad de registros que nosotros hayamos guardado en esa colección. ¿Por qué? Porque se calcula una fórmula matemática, como les dije al principio de todos estos videos. Yo necesito que las personas que aprendan a desarrollar acá sepan cómo funcionan internamente las cosas, que no sean robots prácticamente, que no sean, ok, yo utilizo una lista, utilizo un mapa, utilizo un array, y cuando le preguntas por qué utilizas esta estructura de datos, simplemente no se tienen. Prácticamente han caminado o caminan porque ven a los demás caminar, o porque ya estaba anteriormente así. Tienen la capacidad de evaluar y de identificar de que, bueno, que hay una falla en el diseño del programa que ya está trabajando. Recuerden que el 90 o 95 o 99% de los casos nosotros vamos a mantener software que ya fue creado anteriormente por otro desarrollador. Por esto nosotros deberíamos tener la capacidad de identificar posibles problemas de estructura. Okay. Bueno, en este caso hice un ejemplo práctico de cómo utilizar la estructura de datos HashMap dentro de Java. Nosotros tenemos una clase que es HashMap y bueno, vamos a inicializar de esta forma con las llaves, con los signos de menor y mayor que. Nosotros vamos a decirle a Java totalmente en consonancia de porque Java es un lenguaje fuertemente tipado, tenemos que decirle qué tipo de datos vamos a guardar. Bueno, ya se puede hacer por inferencia, pero le decimos que la clave, el primer valor sería la clave y el segundo valor sería el valor útil que nosotros queremos guardar. Vamos a utilizar un string como clave y vamos a almacenar un booleano. Observación, en este caso nosotros tenemos objetos primitivos, que son objetos primitivos de Java. Estos son clases wrapper, que están también ya directamente en Java, pero son clases wrapper. Nosotros no tenemos la capacidad de utilizar, por ejemplo, el booleano primitivo como tipo de dato para almacenar dentro del HashMap. Tiene que ser una clase wrapper o una clase personalizada que nosotros hayamos hecho. Para agregar datos, nosotros vamos a utilizar el put, el método put. Después que nosotros hacemos la instancia, cuando ya hacemos la inicialización de esa clase, esta variable contiene la instancia de un HashMap y obviamente tendríamos la capacidad de acceder a todos los métodos que están implementados dentro de HashMap. Tenemos que enviarle el key y el valor. De esta forma, nosotros simplemente estamos agregando 3 opciones, en este caso, de configuraciones del menú. ¿A cuáles opciones puedes o no puedes acceder? Supongamos. Acá imprimimos y podemos acceder a cualquier posición de memoria o cualquier posición de esta estructura de datos con el método get. Configuration.get y entre paréntesis, y como es un string que yo declaré que es la clave, entonces tengo que pasarle un string, por eso tiene las comillas. Si fuese un número, colocamos un número. Si fuese otro tipo de datos, fuera. Y para eliminar del HashMap, nosotros utilizamos el método remove. Y de la misma forma, así como hacemos el get, utilizamos el remove. Es decir, configuré la instancia.remove entre paréntesis y la clave. Obviamente la clave tiene que corresponder con el tipo de datos que fue creado. Vamos a ejecutar esto. Y bueno, me dice, ¿estás habilitado para utilizar el menú 2? ¿Estás habilitado para utilizar el menú 2? Aquí el menú 2 dice falso. Bueno, aquí falso. Y bueno, las opciones. Después que eliminé el menú 3, entonces me dice menú 2 y menú 1. Es lo que estoy tratando de
access. De esta forma, nosotros podemos hacer una iteración y ir recorriendo uno a uno los atributos del hashmap. Case set. Este case set me va a entregar el key. Yo también pudiera hacer una iteración. Supongamos que no me interesa el case set, no me interesa el valor, sino que yo pudiera decir, yo pudiera iterar y que me devuelva los valores, así como iteramos las listas. Así como iteramos las listas, básicamente pudiéramos iterarlo. Esta estructura de datos es extremadamente potente es extremadamente potente y es necesario que lo domines que la tengas dentro de tu repertorio de utilidades o de tools para cuando estés desarrollando. Recuerda que seleccionar una correcta estructura de datos va a hacer la diferencia, te va a hacer ver como un profesional o no, y va a hacer la diferencia para que tu programa sea un programa óptimo o un programa que no sirve para nada. Es un programa lento, un programa que se cuelga y todo eso. Por favor, si has tenido alguna duda, si tienes alguna duda de alguna implementación o tienes alguna observación para mejorar este video, házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo a las personas que creas necesarias que necesitan saber esta información. Y recuerda que esto lo viste en tu canal Quintana System Academy, donde aprendes de programación. Hasta luego. Chao.